Estados Unidos, tierra de investigación, creatividad, empresas difíciles. Un país nuevo en el que, a no existir tradiciones ni perjuicios de carrozas fósiles, invertir era algo fácil y llevarlo a cabo también. En esta tierra fértil nacería la auténtica fórmula y técnica del cómic, mientras los europeos considerábamos estos modismos como una barbarie. Fíjense lo que hacen esos yanquis. Narraciones ilustradas con texto a mano, desordenado, dibujado en un globo. ¡Qué chapuza! Sin narración ni nada, para el que lo lee tenga que entenderlo a su libre albedrío. Estos indios no se han dado cuenta de lo bonita que es nuestra tradición ilustrativa. Remontémonos al origen de todo esto. Desde 1893, en que apareció en el World de Nueva York el primer suplemento cómico de un periódico, la narrativa en imágenes se encauzaba en revistas humorísticas y algunas novelas populares, pero con la forma reiteradamente mantenida en Europa de la verborrea enorme bajo cada viñeta, que no tenía secuenciación, sino que ilustraba escenas clave de la narración. Pero un tal Richard Felton Outicalt comienza a realizar cada domingo unas viñetas grandes a color, con texto y diálogo dibujado, en el que poco a poco se va destacando un personaje con un camisón amarillo. Era el supercélebre Yellow Kid, pilluelo, semi-oriental y respetuoso y burlesco, ambientado en suburbios. A este simiesco personaje le comienzan a aparecer sus diálogos y pensamientos dibujados en su propio camisón, adelantándose a las camisetas con lema de hoy. Y el editor del suplemento cómico propone al autor realizar algunas piruetas en viñetas secuenciadas, para darle más comicidad. Y gracias al deseo innovador de un editor, cosa impensable aquí, donde el caso era y es al revés, nace la primera serie de cómic, en 1896, con la fórmula que caracteriza el género. El título era Yellow Kid and His New Phonograph. La historia narraba cómo el fonógrafo tomaba el pelo al mononiño Kid, cantando los loas ocurrentes, resultando luego que dentro había un loro. El episodio carecía de sentido si no se leían los bocadillos, con lo que se inventaba la técnica del cómic en este nuestro mundo, hijo de la tecnología de las grandes tiradas y la comercialidad. El tal niño amarillo cosecharía un gran éxito. Por lo visto, este personaje era simpatizante nuestro, ya que dejó de dibujarse en 1898, en el punto culminante de la guerra aquella de los barquitos que tuvimos con los nórdicos americanos, precursora del jueguecito famoso. Pero poco antes, un jovencito llamado Rudolf Dirks se había incorporado a la plantilla del mismo suplemento dominical del diario Journal. El dueño de este periódico, Hearst, le propuso, para sustituir al chino, desarrollar la idea de Max und Moritz, los niños alemanes gamberros de Bush. Y así, por esta impensable iniciativa, nacían los famosos Katzenjammer Kids, los cebollitas en España. En principio, las historias se narraban en pantomima, pero después Dirks fue usando bocadillos y empezó a aparecer la célebre víctima de las atrocidades de Hans und Fritz, el capitán, quien casaría después con su mami. Y también aparecía el inspector escolar, que sigue a los niños por hacer novillos, hasta que en un crucero terminan todos viviendo en una isla con nativos. En 1912, Dirks se largó del Journal y el editor encargó a un tal Kner que siguiera la serie. Y al publicar Dirks en New York World los mismos personajes con otro título, Hans und Fritz, la serie se mantuvo siempre por doble partida, con parecido desarrollo. De esta manera se inventaba el cómic en estéreo, y esta bifurcación se mantendría para la eternidad, gracias a la continuidad que mantuvieron sus respectivos sucesores. Quedémonos donde estábamos, con el principio del siglo, en 1900, cuando aún se ponían guapos a tiros en el oeste. Un tal Hopper va de adelantadillo en esto del cómic, usando los bocadillos ya metódicamente, con un personaje llamado Happy Hooligan, con una lata por sombrero, ligón de viudas y de felicidad perpetua, desbordador de situaciones, como esta en la que se burla de los formalismos británicos en la mismísima Casa de los Lores, y en la que un tipo que se parece al rey, después de soltar las hipocresías de rigor, los americanos son nuestros y les amamos. Al caerle encima al personaje cambia de tono, rufián yankee, siendo vapuleado al final la Comisión Americana.
Luego, Hopper creó otros personajes, Alphonse y Gaston, dos franchutes que eran la parodia viviente de la educación caballerosa exagerada de los amanerados franceses. Usted primero, mi querido Alphonse. No, usted primero, mi querido Gastón. Esta mofa de las carcas y estúpidas formalismos de la vieja Europa hacía mucha gracia a los americanos, casi tanto como a los españoles. Muchos cartonistas siguieron las normas de cómic impuestas ya sólidamente por Hopper, y así, en 1903, Winston McCay, un tío de alucinante imaginación, comenzaba a trabajar en diversos suplementos de periódicos, a la par que comenzaba el boom de los cómics en Norteamérica. Esta alucinante historia, perteneciente al personaje Rabbit Friend, narraba un sueño en el que cree morir, y véase los vanguardistas planos usados, con un punto de vista contrapicado por ser la visión del propio muerto. Precursor del surracionalismo, Mackay se sumerge después en el mundo de los sueños con Little Nemo. Cada noche, el niño con este nombre es transportado en sueños a Slumberland, donde conoce a Impy, un ex caníbal, y muchos personajes más que le conducen a cada vez más extraordinarias aventuras, terminando siempre estas con el encuentro con la realidad, en la cama y con la voz autoritaria de su madre. O esta, en la que partiendo ya de la cama, es esta la que toma vida, transportándole a su propio mundo interior, encabritándose la cama y sumergiéndose en el universo onírico que tiene su propia lógica y casualidad. La impresión de sueño, vértigo, vuelo, caída libre, etc., son magníficamente conseguidas, consiguiendo encauzar al lector en las sensaciones, en un cómic que parece hecho hoy día, y que sería impensable en la Europa de entonces. El experimento, la imaginación y la libertad absoluta dominan el campo de los cómics en Norteamérica, y así un tal Verbeck crea el cómic doble, con unos personajes llamados Little Lady Loveridge and Old Man Mufferu, en la que la historia, que narraba las aventuras de estos dos personajes que se encuentran con todo tipo de animales, monstruos y surrealistas situaciones, al llegar a la última viñeta, se le daba la vuelta y continuaba el cómic, con una técnica bastante sorprendente y difícil de ejecutar. Así, el lector tenía 2 páginas por el precio de una. Y seguimos con lo fantástico. Un dibujante llamado Feininger realiza otra serie, The Kinder Kids, un grupo de jovencitos aventureros que en el intento de escapar de su tía Jin Yang daban la vuelta al mundo en una bañera, teniendo encuentros con ballenas, siendo hechos prisioneros por cosacos y un sinfín de aventuras. He aquí una muestra de 1906, en la que se aprecia la desarrollada y vanguardista técnica del dibujante, en lo que fue otra obra maestra del cómic. Mientras por Europa ni se usaba el bocadillo, ni había fantasía, ni nada en los incipientes relatos dibujados. Vaya panda de atrasados pringadetes que somos. Consecuencia de la creciente, y lógica dada la calidad, popularidad de los cómics, el apetito del público obliga a buscar más formas de difusión, y surge la tira diaria. A un tal Clark Briggs se le encargó que creara una tira diaria para aumentar las ventas del periódico American, creando así un personaje llamado A. Picker Clerk en 1904, totalmente dirigido a los adultos, con fórmula de cómic. Era el nacimiento en Norteamérica del cómic para adultos propiamente dicho, aunque lo hecho hasta ahora en los suplementos era para todos los públicos. Otro célebre personaje creado para las tiras era un tal Mood, creado por Bud Fisher en 1907, y también para adultos exclusivamente. Narraba las andanzas de un apostador de carreras de caballos, prodigando también los gags políticos. Obtuvo este personaje un enorme éxito y sería durante la siguiente década el personaje más difundido en Norteamérica, comercializándose, al igual que Yellow Kid, libros, juguetes y muñecas con su efigie. El humor de estas tiras era bastante fuerte, con problemas conyugales incluidos.
Pero en 1910, el dibujante Herriman se inventa unos personajillos que serían célebres en todo el mundo. Era la gata loca y el ratón Ignacio, ser violento cuyo mayor placer residía en freír a ladrillazos a la susodicha gata, que lo interpretaba con un gesto de amor, llegando hasta tal punto que en algunas historietas buscaba ansiosamente el ladrillazo de su amor, siendo esta una clara muestra de cómic con trasfondo sadomasoquista. Pero luego siempre aparecía el poli para que el gesto del ratón era motivo de encarcelamiento. Estos elementos, ratón, gata, ladrillo, policía y cárcel, eran conjugados en todas sus variantes posibles. Otro creador tiresco que obtendría éxito era Mark Magnus, con su personaje Bringing Up Father, creado en 1913, pero que al igual que la gata loca, se continuaría durante años. Eran un matrimonio de nuevos ricos en la que el hombre jugaba siempre la baza principal, en sus peripecias y aconteceres, burlándose sardónicamente de la alta sociedad a la que pertenece más por dinero que por vocación, siendo punto principal de sus burlas los necios, serviles y tiesos mayordomos obedientes, a los que trata de un modo socarrón, mientras la mujer trata de integrarse en esa alta sociedad. Al contrario de lo que se hacía y hace en Europa, en Estados Unidos los personajes se hacen mayores en tiempo real. En 1915, Merrill Blosser creaba un personaje juvenil, Freckles and His Friends, y obsérvese cómo el personaje, en estas tiras correspondientes a un periodo de 20 años, crece y madura según pasa el tiempo real, llegándose primero a algunos escarceos con señoritas mayores, luego ya fijándose en las cachas de alguna compañera que se ata los zapatos, o flipando con una tira que se le insinúa totalmente. En 1919, y también para tiras, Billy Debeck creaba a Barney Gore, un personaje en principio ideado para el suplemento de un periódico deportivo, pero que pronto se desligó del tema inspirador, la hípica, para convertirse en un nuevo género de cómics en el que personajes de ambientes barriobajeros competían para ganar dinero y sobrevivir, logrando un paralelismo con el tema clásico de películas mudas, Charlotte, Harold Lloyd, Laurel Hardy, etc. Y sería otro personaje popular en las tiras norteamericanas. Otro representativo de entonces era un tal Cliff Sterrett, con Polly and Her Pals, en la que abundaban surrealistas y oníricas historias rayantes en el más alucinante absurdismo, como esta en la que el viejo, que es el protagonista, se confunde de gafas y véase lo que pasa, lo ve todo absolutamente deformado. O esta otra en la que salir de la butaca en un espectáculo para ir a por un vaso de agua se convierte en una agobiante, alucinante y alienante aventura, con increíbles colas y apreturas ordenadas de un modo surrealista. Se puede decir que por aquel entonces las series de cómics dominicales y tiras eran poco menos que incontables, y así sería por siempre jamás. En aquellos años 20 primerizos, un gato famoso del cine, el gato Félix, creado por Pat Sullivan, en un claro precedente pre-Disney, y que en 1923 se adaptó al cómic, contándose la vida de este en un mundo humano y destacando su personalidad solitaria frente a todo ese mundo ajeno a él. Aquí su personalidad le indica que ha de tirar una pedrada. No sabemos a quién. Más adelante se hace muy popular otro personaje juvenil, que al igual que Freckles and His Friends, se haría adulto en tiempo real. Era Gasoline Halley, un cómic en el que la continuidad y evolución no es un estímulo añadido, sino pilar principal. Sus vicisitudes eran narradas día a día y véase la evolución del bebé Sketix, pasando por todas las fases de vida de niño, chico y hombre. Y fue por entonces, cercana ya a la depresión terrible del 29, cuando nació verdaderamente el cómic de aventuras y las primeras series típicas con continuará. Roy Crane, un tejano que había seguido un curso de cómic por correspondencia, sí señor, porque ya había en Estados Unidos y varios además. Así, en 1924 presentó a su profesor por correspondencia del NEA Syndicate una idea de viñeta fija,
publicándosela y cristalizando una de las primeras series de aventuras en los mares del sur. West Tubbs, quien pronto se uniría al hombre duro llamado Easy, fácil, tomando con el tiempo la serie del nombre de este último, Capitán Easy, que perduraría durante mucho tiempo. Mas después caería una bomba y aparecería este señor mutilado, que nada nos importa en esta historia. A finales de los 20, en plena depresión y en pleno auge la pasión nacional por los aeroplanos, un dibujante que había sido aviador en la Primera Guerra Mundial y más tarde piloto acrobático en esos años 20, en que esto fue todo un multitudinario espectáculo, pensó que el país estaba dispuesto para realizar una serie realista sobre aviación y creó para el entusiasmado Sindicato Bell el cómic en tira Tailspin Tommy. En principio salió en 4 periódicos, pero pronto voló y en un año ya estaba publicándose en 50. Los principales personajes eran Tommy, Skeeter, su copiloto, y Betty Lou Barnes, una aviadora que tenía más morro que todos los demás juntos, verdadero prototipo de americana valiente y echada para adelante. Por aquellas fechas, un tal Segar, ante la oleada de depresión económica y gangsterismo, busca una fórmula para plasmar la realidad que nadie quiere aludir, y se inventa un mundo raro creando una serie llamada Timblet-Eater, en la que aparecía una caricatura de la clase dirigente europea hecha escombros, el rey Blozo, cuya moneda patria necesitaba de millones para comprar un chicle, y andaba siempre depresivo. Fue en esa serie donde empezó a aparecer de peculiar facha un tal Popeye, superhombre filósofo que intenta ligarse a una tal Olive Oil. Pronto, Popeye fue cobrando más protagonismo, y como se puede observar por las expresiones y argumento, aún no estaba dirigido a un público infantil, ni mucho menos, sino que se narra por un lado una historia disparatada con un trasfondo psicológico realista que se truncaría con la muerte prematura del creador y la sustitución por Doc Weiner. La filosofía de Popeye era esta: soy pacífico, pero si me atacan peleo hasta acabar con mi oponente. En los cómics nacía por fin la onomatopeya: Bob, Shock. Pero a principios de los 30, el género de aventuras tomaría un rumbo que provocaría una oleada de adhesión mundial. En 1933, Central Press, hermanita provincial de King Feature Syndicate, distribuye la serie Brick Bradford, comenzando, junto con Buck Rogers, otro héroe, el género de ciencia ficción. Pero entonces aparecería la obra clave de ciencia ficción que fliparía al mundo. Era, por supuesto, Flash Gordon, aparecido en 1934 de la mano paciente de Alex Raymond, influenciador de montones de dibujantes, gracias al dominio del dibujo y los cuerpos que denotaba. Con este estilo súper elegante, Alex creó un ambiente brumoso y sinuoso, donde la acción desbordaba la realidad. Y desde luego, componiendo movimientos no estaba nada mal. Y si no, a ver quién hace ahora una viñetita como esta de los hombres alados con semejante composición. Fue un poco después, en 1937, cuando un tal Harold Foster comenzó a realizar otra archiconocida e influenciadora serie llamada El Príncipe Valiente, basada en la novela famosa de los Caballeros de la Tabla Redonda. El preciosismo de estas páginas concordaba con la temática medieval de la historia. Harold fue uno de los primeros en usar planos cinematográficos y, como buen cineasta en potencia, cuidó por igual acción, planos y decorado. Pero a principios de esa década de los 30, un señor llamado Chester Gould está obsesionado por el género negro y por la ola de gangsterismo de la época, y crea lo que más o menos equivalía al caballero de la armadura en versión moderna, detective tan duro como los propios delincuentes, Dick Tracy. En esta primera historia irreconocible matan al padre de su novia en los choros, con lo que su vocación de duro se forja hasta tal punto que se le queda la cara angulosa y dura tal y como le conocemos.
Otro éxito clamoroso sería Mandrake de Megisen, en 1934, de la mano de Lee Falk para la King Features, especialista en cómics de corte exótico. Esto lo lograría con otro gran éxito internacional, The Phantom, creado por él mismo y con guiones suyos, pero dibujada la serie por Ray Moore. Era la aventura de un hombre enmascarado asesinado por los piratas Sioux en el siglo XVI, y que durante las 20 siguientes generaciones, cada uno de los descendientes masculinos se ha vestido con el disfraz y ha repetido el juramento de luchar contra la injusticia en todo el mundo, siendo inmortal para los salvajes del páramo donde habita y recibiendo el nombre de El Fantasma que Anda. ¡Qué historia tan misteriosa! Pero dejemos el cómic aventurero por un momento y vayamos a ver qué pasa con los cómics animalísticos. Retrocedamos un poco. A finales de los 20, un dibujante que trabajaba en la Kansas City Motion Picture se inventa durante un viaje de tren un personajillo que no era más que el ratón Mickey, y el dibujante, un desconocido llamado Walt Disney, encargó a Ub Iwerks, su ayudante, la realización del dibujo, y en 1928 salió la primera película. Y poco después, distribuida por King Features, nacía la tira, en 1930, dibujada por el mismo Ub Iwerks y escrita por Disney. Pero pronto se le encargó todo el trabajo a un joven llamado Floyd Gottfredson, el cual hizo esta historia que aparece aquí. Increíblemente, aún la sigue dibujando él, a lápiz y también haciendo el guión. ¿Pero qué pasa, halcón? ¿No hablas de mí? All right. En 1938 empezaron a dibujar mis tiras un tío llamado Tiafuego y otro que escribía Bob Carp. Y hacían más que aventuras, chistes sobre mí y estos sombreros que tengo, que me ponen de muy mala leche. Pero también sale Daisy, una chica muy guapa que es mi novia. ¡Qué tontería de película! Pero volvamos con la aventura. Fue por aquel entonces, mediados de los 30, cuando el dibujante Milton Caniff comenzó a dibujar Terry y los Piratas, por iniciativa y acuerdo conjunto con el jefe de Chicago Tribune, New York News Syndicate, Patterson, y acordaron que la acción transcurriera en China, lugar exótico sobre el cual los americanos no sabían nada. Poco a poco, aquella serie se fue convirtiendo, para deleite de sus seguidores, en una aventura continuada, surgiendo a la par hermosas malvadas repletas de sinuosidad. Esta sería la serie que tanto plagiaría en estilo Don Hugo Pratt. Más tarde, con la Guerra Mundial, aprovecharía la realidad bélica de cada momento para plasmarla en el cómic, cosa que le dio algunos crebaderos de cabeza cuando, por ejemplo, invadieron los japoneses Hong Kong, con sus personajes estando allí, con lo que tuvo que repetir el capítulo a toda velocidad. Esta página data de 1936 y aún Milton Caniff estaba perfeccionando su famosísimo estilo. Y en 1936, a la par que proliferaban los comics books o álbumes, que no eran otra cosa que reediciones recopiladas de las tiras periódicas, un tal Jerry Siegel, joven aspirante novelista fantástico, anda con el coco comido en busca del invento idóneo para vender alguna gran editorial. Hasta que se le ocurre la idea de un personaje con fuerza hercúlea y que fuera un compendio de todos los forzudos conocidos. Al día siguiente fue a casa de su amigo Joe Shuster, aspirante a dibujante, y juntos crean entusiásticamente los primeros bocetos. Tras un tiempo mostrando el producto sin que a nadie le interesase, se lo enseñaron a un empleado de Wheeler Nicholson, que quedaba flipado ante el producto y se lo enseñaba al jefe, el cual finalmente accedió, publicándose en Comic Book la primera historia en 1938, a la cual pertenece esta página. En poco tiempo todo el mundo intentó plagiar y seguir el estilo de Superman, y aparecen superhéroes de todo tipo y clase, pero entre los cuales destaca por su originalidad Plastic Man, un superhéroe surrealista que podía doblarse, estirarse, retorcerse y, en fin, tomar cualquier forma. Decían de su creador que estaba un poco zumbado, lo cual se refería a su desbordante imaginación. Este era Jack Cole, quien hizo un estilo de historia un tanto satírica y cómica. Fue creado en 1941.
Y al mismo tiempo que estallaba la Guerra Mundial, nos encontramos con esta increíble eclosión de fantasía y superhéroes, tales como la Antorcha Humana, el Capitán América, que luchaba contra los nazis, el Capitán Marvel, Namor, el submarino. Pero los editores no eran tan machistas como para olvidarse del público femenino y surgieron heroínas que nada tenían que ver con la droga, como Sheena, Kanga, Camilla, etc. Todas ellas tarzanas salvajes y exóticas, y alguna que otra Supergirl, como Wonder Woman, todas ellas protagonistas de sus comics books. La mujer había entrado en el cómic de superhéroes. Pero no todo iban a ser superhéroes invencibles y con poderes mágicos. Will Eisner, después de hacer montones de superhéroes baratos para el que quisiera comprarlos, en 1940 inició una serie pensada para suplemento dominical en la que aparecía un héroe justiciero llamado The Spirit. La verdadera identidad de este personaje era la de Danny Colt, criminólogo que persigue al Dr. Cobra, científico loco que quiere chantajear a toda una ciudad, mediante una fórmula que mataría a todo el mundo. En el intento de detenerle, a lo cual le mueve también el interés de una recompensa, queda empapado de la pócima, muriendo aparentemente y siendo enterrado. Pero la fórmula falla en parte y resucita, cual Jesús, a los 3 días, viéndose obligado a ocultarse por ser legalmente cadáver. Después hablaría con Dolan, jefe de policía, a cuyas órdenes trabajaba en el anonimato. La principal característica diferenciadora de Spirit es el ser un héroe con problemas más difíciles y que puede ser vencido e incluso humillado. Además, los malos eran bastante realistas y de ambientes sórdidos, gángsters, criminales, asesinos, lo que hacía que fuera de las historias más fuertes de la época. No se puede pasar este periodo del cómic norteamericano sin hablar de Al Cap, quien realizaba unas historietas de campesinos montañeses con un tipo de humor socarrón y con un protagonista llamado Lil Abner que daba nombre a la serie. Era un chico más o menos apuesto, pero completamente imbécil e inculto, como se puede apreciar en su expresión. La serie, iniciada sobre los años 30, alcanzó su apogeo en esta década de los 40 y 50, manteniéndose alta hasta los años 70, finalizando en el 1977. El estilo peculiar de Cap logró un éxito enorme y todos trataron de plagiarlo. Y ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, el país perdió en parte sentido del humor y de la aventura, y comenzaron a proliferar series de cómic serio o realista. Surgen series policíacas, una de las más relevantes fue Rip Kirby, creada por Alex Raymond en 1946 para King Features. Verdadero cambio de estilo en comparación con su anterior obra, Flash Gordon, creando otra leyenda viviente del cómic. Kirby era un criminólogo totalmente distinto de Dick Tracy, extraordinariamente educado y flamante, intelectual, pero que también sabía cascar, aunque con clase. A los malos los despachaba combinando aplomo e inteligencia. Raymond moriría en 1956 en accidente de coche, pero Kirby no. Le seguiría haciendo John Pretins. Pero una de las series y personajes de más éxito de la historia comenzaba entonces. Peanuts, de Charles Schulz. También nació esta serie en 1950, y como todo el mundo sabe, es una serie que cuenta avatares de unos niños de un barrio en clave de humor abstracto, con líneas engañosamente sencillas. Nacía el cómic sesudo, y obsérvese que en ninguna tira aparecía un adulto. Hasta Al Cap, el del muchacho montañés, se cachondeó de Schulz, mostrándolo como un tipo de psiquiátrico en una de sus historietas. Los Snoopys y demás personajes de esta serie pasarían a la posteridad como los garabatos que más cuadernos y camisetas han vendido en el mundo. Pero por esas épocas, los comic books de superhéroes y aventuras estaban cayendo en picado, con el inicio de la década de los 50. William M. Gaines hereda de su padre una editorial de comic book en franca decadencia, y empieza a ensayar alguna fórmula de historietas que atraiga a la juventud, que parece hecha de otra madera que la de antes de la guerra, y ya no admite las típicas series románticas y de aventuras como antes. Y así surge el cómic de terror en el mundo, con una revista que se llamó Tales from the Crypt,
o Cuentos de la tumba. Esta ilustración es de 1952, por Graham Ingalls y publicada en dicho comic book. Aparte de los diversos cómics de típico tema terrorífico, merece la pena destacar a Wallace Wood, quien andaba haciendo cómics de mezcla terrorífico-cómica, muestra del cual es esta historia de una vampira, publicado en 1953. Pero toda esta edición de Comics Wood de terror con las siglas AC, patrocinadas por Gaines, acabaría pronto, ya que la censura comenzó a espolear, disgustada por sacar escenas crueles en las portadas. Más tarde, los demás colegas editores, cediendo a presiones, proscribieron las palabras horror, terror y crimen de sus títulos. Se forma, con la ausencia de Gaines, el Comic Magazine Association of America, que prohibió, otorgándose a sí misma facultades, la representación de sangre, violencia, lujuria y escenas e instrumentos realizados con muertos vivientes, torturas, vampiros, demonios, etcétera, etcétera, etcétera. AC tuvo que ceder, la compañía empezaba a arruinarse. Pero a Gaines le quedaba una revista, que si en principio no revistía mucha importancia, ahora iba a ser la base para su nueva singladura. Era la revista Mad, aparecida en 1952. La parodia, burla y ridiculización eran norma, y era algo raro de ver entonces. Nadie se atrevía a hacer sátira por temor a ser incomprendido. Era una idea renovadora y comenzó a tener buena aceptación. Más tarde el despegue fue brusco y pasó a ser el único comic book de EC mensual. Las parodias se extendieron a todo tipo de personajes. Frankenstein, King Kong, Mickey Mouse, Popeye, Wonder Woman, Terry los Piratas, Flash Gordon y el mismísimo Superman. En fin, todos. No dejaron pie con cabeza, ni siquiera el género negro. El mismo que hacía los guiones terroríficos en los anteriores cómics, Kurtzman, hacía ahora los de humor y además dirigía la revista. Mad resultó ser una auténtica convulsión. En 1955, Gaines convierte sus comic books en magazines, es decir, con formato de revista. El éxito en el caso de Mad fue afortunado, mas no en otros comic books. Solo quedaría Mad como superviviente. A partir de entonces, Feldstein dirigió Mad, mientras el anterior director, Kurtzman, hacía una revista similar a Mad, pero para el futuro editor de Playboy. La revista se llamaba Trump. Esta revista desapareció en 1957, habiendo salido solo 2 números, y debido a su alto precio. Luego, Kurtzman hizo otro nuevo intento, en el mismo año, con Humbug, pero solo duró 11 números. Pero Kurtzman no se rendía, y tras juntar un poco de dinero después de tirarse un tiempecito trabajando, sacó Help en 1960. En Help, aparte de sacar fotonovelas humorísticas, se dieron las primeras oportunidades a dibujantes como Gilbert Shelton con su pre-underground, Super Cerdo, fechado en 1963, así como primerizos trabajos no tan undergrounds del célebre Robert Crumb, que sacó El Gato Fritz, y Skip Williamson. Pero Kurtzman, a pesar de todo, no tenía suerte, por mucho cómic que publicara en fotonovelas. Y después de hacer unas cuantas historietas sarcásticas y semieróticas, como Goodman Beaver, Help dejó de publicarse a los 26 números. Era su sino. Entonces, Kurtzman hizo unos guiones con Elder para la recién nacida revista Playboy, comenzando así las eróticas aventuras de una rubia inocente hasta para que se la vea desnuda. Little Annie Fanny, que aún continúa en la actualidad. Era por fin algún éxito moderado, mientras Mad seguía triunfando clamorosamente. A todo esto, hasta 1962, la industria de los superhéroes andaba de capa caída. Goodman, editor de una editorial que más o menos sobrevivía, Timely, sugiere a Stan Lee, director de la misma, que cree algo nuevo, que atraiga al público. Y Stan,
en colaboración con el dibujante Jack Kirby, crea Los Cuatro Fantásticos, pero no eran unos superhéroes clásicos. Su existencia vital era bastante más dramática que la de los antiguos superhéroes, y se conjugaba drama y comicidad con alegría y depresión incluidas. Eran superhéroes problemáticos, que se enfadaban, discutían e incluso pendencieros a veces. Rasgos realistas dentro de la fantasía, inauditos dentro de este género hasta el momento. El éxito no se hizo esperar. Poco después, y bajo diseño también de Kirby, Stan creaba a The Hulk, o La Masa, en España, a quien vemos aquí luchando contra el Capitán América. Era una encarnación moderna de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Poco después, Lee creó Spider-Man, dibujado por Stevie Ditko, y que era un personaje ideado para la juventud, logrando sus expectativas al alternar la vida de un estudiante de carrera que ve alterada su pacífica vida con superpoderes, conjugándose al mismo tiempo la problemática juvenil de esos días. En esta serie, con el tiempo, se llegaría al cenit de la identificación de los jóvenes al tocar el tema de las drogas como problema. Había sido un nuevo y renovado género. Stan Lee supo jugar con psicología y dar caracteres muy concretos a cada personaje. Así, las preferencias del público se dirigían al personaje con el que más se identificaban. Y lo que es mejor, todos los personajes de las distintas series vivían un tiempo igual, y lo mismo en el lugar con lo que sus vidas se cruzaban a menudo, ayudándose a veces, apareciendo en una historieta, con lo que todo quedaba entrelazado, haciéndose las revistas y personajes algunas alusiones mutuas y recuerdos. Y la identificación del público fue así mayor. Kirby era la estrella de la casa, con la potencia de su efectismo gráfico. Uno de los dibujantes que destacaría más en Marvel sería Steranko, quien entró en la casa en plena época dorada, 1967, para realizar las aventuras de Nick Furia, influenciado por Jack Kirby, pero evolucionando independientemente a un estilo muy atractivo, con experimentación gráfico-pictórica, con citas a la escuela del pop art e incluso dalinianas, y asimilando un lenguaje cinematográfico. Las incidencias de Nick Furia llegaron a lo surreal, y el simbolismo estuvo presente en todo momento. Solo estuvo en Marvel unos pocos años, pero su paso sería memorable para los especialistas. Y ya a finales de los años 60, una frontera se estaba cruzando en todos los ámbitos juveniles norteamericanos, y esto trascendió a los cómics. Robert Crumb lanza una revista contra lo establecido, Zap, en 1967, que se pretendía dirigir a las clases avanzadas de entonces, con alusiones claras al sexo, droga y la inexistencia de autoridad. Nacía así el cómic underground. Poco después, un tal Gilbert Shelton crearía otro comic book, Feds and Heads, en 1968. En su susodicha revista aparecían unos personajes llamados Freak Brothers, un trío de drogotas hippies de los de entonces en clave cómica, con los que muchos se identificaron. En su continuo delirio y relaciones personales, su paranoia con la policía, etc. En realidad era un cómic humorístico, normal, solo que con personajes a la moda de entonces. Rápidamente, la fórmula fue adaptada por dibujantes de todo el país, empezando a proliferar ediciones pequeñas de este tipo de comic books que se vendían en lugares de moda, saliendo con irregularidad, sin director ni editor, ni nada. Entonces se pensaba que la figura del director era represiva y cada cómic salía cuando podía, claro. Uno de los primeros colaboradores de Crumb en Zap sería Clay Wilson, con cómics hiperviolentos y un estilo más heavy que el pacifismo de Crumb. Caso diferente fue Griffith, con un estilo onírico y más simbólico, con cierto grado demencial. Robert Crumb siempre fue el representante más genuino del underground y ayudó a definir esta contracultura aprendida de oídas, burlándose del orden establecido, ridiculizando todo lo que fuera deber o responsabilidad, subvertiendo todo, el absurdo militante. Sin embargo, no se integró en el movimiento personalmente. Nació en 1943 y era autodidacta. Fue dibujante de postales hasta que, según él, al empezar a tomar LSD, se le volvió la cabeza en redondo, según sus palabras. Imitando estilos de los años 40
y alucinando en colores. Maniático, contradictorio y alegremente perverso, Crumb llegó a glorificar las relaciones sexuales incestuosas entre padres, hijos, hermanos, y su cómic más famoso sería El gato Fritz, gato anárquico que deja los estudios para convertirse en un aventurero. Sin embargo, él desdeñaba esta obra y le dio fin en 1972 matándolo. Pero uno de los iniciados con el underground, Richard Corben, supo no quedar estancado en este movimiento cuando murió y despegó para convertirse en uno de los mejores del mundo. El primer trabajo célebre que hizo fue Den, con el que consiguió la fama. A partir de ahí, el cómic norteamericano empezó a desarrollarse hacia fórmulas más fantásticas, desdeñando el cómic típico de aventuras, y empezaron a surgir cómics nuevos y revistas nuevas que ya le daban la importancia al cómic que se merecía, con cómic verdaderamente para adultos. Estamos hablando de la era actual, que ya ha dejado de ser historia para convertirse en los momentos que estamos viviendo.